Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jimin es el único solista masculino de K-pop que ha estado en la lista de álbumes mundiales de Billboard durante un año completo. También hace historia como el primer y único artista asiático con múltiples álbumes en la lista, Face con 63 semanas y Muse con 52 semanas. Felicitaciones, Jimin. Q, en Spotify Perú está en el número 24. Spotify Hong Kong número 105. Spotify Brasil número 145. Spotify Estados Unidos número 138. Spotify Kazajstán número 1. Spotify Japón número 11. Spotify Bolivia número 15. Spotify Global número 34. No permitamos que Who abandone los top 20 de Spotify Global. Sigamos escuchando las canciones de Jimin. Es urgente escuchar playlists enfocadas en Who y la discografía de Jimin. Jimin es el séptimo artista de K-pop más reproducido en Spotify, con 7,1 billones de reproducciones acumuladas en 34 pistas. Felicitaciones, Jimin. Todos los remixes de Who ya han superado los 50 millones de reproducciones. Felicidades, Jimin. Jungkook es el quinto artista de K-pop más reproducido en Spotify, con 9,2 billones de reproducciones acumuladas en 47 pistas. Felicitaciones, Jungkook. Seven en Spotify Global está en el número 84. Jungkook en los mejores artistas diarios en Spotify en el número 179. Seven también ha bajado mucho sus reproducciones. Continuamos escuchando Seven y toda la música de Jungkook. Jungkook ha superado los 22 millones de seguidores en TikTok. Y en Instagram ya tiene más de 9 millones de seguidores, y su cuenta ya ha sido verificada. Do Sad Dance ha superado los 135 millones de reproducciones en Spotify. Felicitaciones, Jungkook. Las canciones de Jimin y Jungkook se encuentran entre los artistas coreanos que más tiempo han permanecido en las listas del Billboard Global 200. Jimin y Jungkook son los únicos solistas coreanos que han logrado ser los artistas más reproducidos de Spotify. Artistas con más ventas de todos los tiempos y artistas de K-pop con más reproducciones en todas las plataformas de audio on demand. Felicitaciones al dúo Ace. Vota en los ABM por Jungkook y Jimin como el miembro más popular. Puedes votar por ambos a la vez. Jimin va tercero y Jungkook octavo. Vota por Jimin en los DANME, en el más popular de ídolos masculinos de K-pop. Jimin va liderando la encuesta. Vota por Jungkook en los ABM como mejor rapero. Va en sexto lugar y la encuesta se cierra en 4 días. Sigamos votando. Vota por Jimin y Jungkook en los Shannon Awards por los hombres más guapos del mundo 2025. Jimin va en segundo lugar y Jungkook tercero. Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook como el mejor cantante de K-pop 2025. Jungkook va liderando y Jimin sigue en el cuarto lugar. ¿Sabías que? Las solos de Jungkook nuevamente comenzaron a molestar e insistir con un tour y álbum. Esta solo dice, según Jungkookistas coreanas y algunas Jungkookistas extranjeras también, durante los live de Jungkook,
Todos los comentarios sobre su gira en solitario fueron eliminados por el personal, mientras que comentarios como Jimin y Subunidad fueron apoyados. Esto se llama astroturfing, manipular la opinión pública a través de las redes sociales. No sé qué live vieron, pero eso no es correcto. Yo estuve presente, aunque no estuve 100% enfocada en los comentarios. Cuando Jungkook estuvo en su primer live solo, le pedían muchas canciones para que cantara, muchas tecucas molestando y no se eliminaban los mensajes. Incluso una le escribió, Jungkook tramposo, y eso parece no incomodar a las solos de Jungkook. En su segundo live, un gran porcentaje le pedía que mostrara su rostro y cuando comenzó a decir que las ARMYs pusieran su edad, se llenó de números el chat y entre medio, las tecucas dando el espectáculo. Pero Jungkook en medio de todo eso, encontró un comentario que decía si ya había ido a grabar a Jimin. Me pregunto, ¿por qué las supuestas fans de Jungkook no respetan las decisiones de él? Esta solo de Jungkook en otro posteo dice, necesitamos exigir oportunidades en solitario para JK, porque nadie más lo hará. ¿Se han preguntado qué es lo que desea Jungkook? 이제 방탄도 해야 되고 저는 이제 솔로보다는 방탄이 좀 더 중요하기 때문에 Jungkook siempre ha dicho que su prioridad es BTS, y como fans de él, deberían aceptar y respetar su decisión. ¿No se dan cuenta que un álbum y gira entre medio del nuevo álbum de BTS más la gira grupal, sería lo peor para Jungkook? Quizás les guste verlo estresado, inyectándose vitaminas y sin comer, como fue en Golden. Estas fans demuestran que no quieren y no piensan en Jungkook, son egoístas y quieren imponerle lo que ellas quieren. Qué lamentable tener disque fans así, exigiéndole y no escuchando a su favorito. Las solos de Jimin, al ver este post, le replicaron obviamente atacando a Jungkook, sé que te avergüenzas de tu favorito Magakook por ser un asqueroso pervertido que menciona a Jimin en cada live. ¿Qué clase de raro va a la habitación de otra persona y le toma fotos a alguien sin su consentimiento mientras estaba durmiendo? Me pregunto si estas personas hablan en serio o es simplemente una postura que tienen en redes sociales para continuar el odio. Ni las solos de Jungkook y Jimin los escuchan. Como Jungkook va a ser un pervertido, si Jimin está feliz relatando eso. Ninguno de los dos bandos respetan las palabras y decisiones de ambos. Mientras ellas pelean, amargándose, Jimin y Jungkook están juntos, queriéndose y apoyándose como siempre. Y si Jimin y Jungkook sacan una subunidad o canciones juntos, es porque así lo quieren. Las exvecinas, como es su costumbre de ser extrañamente raras, quisieron conectar la fotografía de Tae en su perfil de Instagram con la de Jungkook. La coincidencia de tener el mismo color en sus fotos de Instagram es tan adorable. No sé si Jungkook habrá leído algo de eso, pero cambió su foto de perfil y eliminó su publicación. Ahora publicó el logo de su marca en negro con gris, Jungkook dejando las cosas claras. Este match sí que es bueno. Ahora ya lo sabes. Salió esta fotografía de Jimin y Jungkook caminando por una playa de Vietnam, y esta que solo se ven los pies de ambos, ¿reconoces quién es quién? También salió este video de Jikook en Suiza, aparentemente yendo al crucero. El papá de Bam acaba de actualizar Instagram con fotos y un video de su hijo con la música de Justin Bieber, Devotion. Tan hermoso Bam. Salió este video del fisicoculturista, que se tomó una foto con Tae y Jungkook en un gimnasio. Dijo que entrenó a Tae y Jungkook primero, después se unió Nam, y al día siguiente fueron Jimin y Suga. Al final terminó hablando de Jungkook, y dijo que está como un fisicoculturista con los músculos que tiene. El fisicoculturista publicó una historia en su Instagram el día 12 de julio y había llegado hace 3 días a Los Ángeles. Como estaba en un viaje de negocios, entrenó a los chicos solo por unos días, aparentemente. Después vimos a Tae ir a entrenar solo y después junto a Nam en un gimnasio. Nota al margen, Jimin y Jungkook siempre juntos, incluso entrenando. Aunque los hemos visto hacerlo antes. No deja de ser significativo, estuvieron casi 2 años juntos y siguen estando juntos. Admiro mucho la relación, sea cual sea,
porque es muy hermosa. Hay una conversación en el live que hicieron los cuatro. 아, 진짜 웃기네 지민이 형. 왜 이렇게 웃기지? 지민이가 저 탤런트가 있어 확실히. 그러니까 아니 군대 갔다 오고 나서 더 웃겨졌어요 저 형. 많이 야 군대에서 너가 지민 많이 괴롭혔다며. 아니 많이 놨어 저 형이. 너 때문에 논 거지. Sí, ahí Nam le dice a Jungkook que por él está así Jimin, porque lo dejó ser, o sea, no lo controló, pero ¿por qué tendría que hacerlo, si Jungkook es el menor y son solo amigos? Mira que Jungkook, el menor, dice que dejó ser al mayor. Y la cara de Jungkook cuando Nam dice que fue culpa de él que Jimin esté así. Cuando somos graciosos es porque somos felices. Jimin es feliz y sabemos la razón, ¿cierto? ¿Qué opinas tú? 잘 들려요? 네 들려요. 지민이 형 왜 이렇게 웃기지? 아. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.